teología es más que una filosofía. O sea, Dios no es una filosofía. Dios no es una ideología. Dios no es una religión. Dios es Dios, una persona, es un ser personal. Tiene atributos, tiene características. Su carácter es notable en la Biblia. Usted abre las páginas de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, y ahí está el carácter de Dios. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos el carácter de Dios? ¿Por qué? Porque ¿qué es el cristianismo? Sino seguir a Cristo, ser como Él. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, en medio de la injusticia nuestra, o sea, la injusticia de los hombres, la injusticia del mundo, la injusticia humana, hoy vamos a ver atributos del Dios Todopoderoso que se hizo hombre y manifestó de esa manera la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios Todopoderoso, la imagen de ese Dios que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos y que solamente a través de la persona de Cristo podemos conocer y podemos participar de su reino. Entonces, nosotros podríamos pensar qué horrible, obviamente que es horrible, espantoso lo que el pueblo de Israel y lo que el imperio romano hizo con Cristo, de torturarlo hasta más no poder, hasta matarlo, hasta quitarle la vida, o más bien hasta obrar en maldad, en procurar quitarle la vida, y él puso su vida, él la entregó. Pero desde la mente humana, desde el pensamiento humano, fue quitarle la vida al Mesías, quitarle la vida al Hijo de Dios, por odio, por rencor, por celos, por pura maldad. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano y mi hermana, aunque usted y yo no estábamos en ese momento ahí, ustedes y yo somos partícipes de esa misma gran injusticia que se cometió con el Hijo de Dios. Porque fue por causa suya y por causa mía que Él tuvo que padecer eso. Aunque usted y yo no estábamos ahí al pie de la cruz gritando con esos judíos y con esa gente gritando crucifícale, crucifícale. Usted y yo, hermanos, hicimos que al dador de la vida, ¿sabe qué? Lo humillaran y lo abofetearan y lo torturaran y lo hicieran morir, aunque, como hemos explicado, Dios no puede morir. Pero Él se hizo humano, Él se hizo como usted y como yo. ¿Para qué? Para tomar nuestro lugar. Me llama la atención un canto que cantamos ahora y me sorprende a la vez. Porque escuché que ese canto dice: tomaste tú mi cruz. Bueno, yo preguntaría, ¿en qué sentido Jesús tomó mi cruz? Sí tomó el lugar de condenación, pero la cruz, mi cruz, Jesús no la llevó. Eso es un mal concepto teológico. Jesús no llevó mi cruz. Ese mismo Jesús fue el que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que, hermano, para que tengamos claro teológicamente, Cristo tomó el lugar de condenación nuestro, mas no llevó nuestra cruz. Esa cruz la tiene que llevar usted y esa cruz la tengo que llevar yo. Solamente a manera de aclaración, ¿verdad? Así que cuando volvamos a cantar ese canto, si lo volvemos a cantar, usted entienda, en ese momento usted entienda, ok, no, él no llevó mi cruz. Él tomó mi lugar, sí, pero la cruz la tengo que llevar yo. Él dijo que era indispensable para poder seguirlo y ser sus discípulos. Amén. Ahora sí, vayamos a la escritura, mis amados hermanos, porque es la que nos tiene que enseñar la palabra de Dios, no otra cosa. Vaya conmigo, estamos todavía en el capítulo 26
versículo 55 al verso 68. Y vamos a ver el momento, hermanos, donde los injustos, escuche bien, los injustos, que somos los seres humanos, que somos la raza humana, condenamos a la muerte al justo. Vamos a ver este momento cuando Jesús es apresado, ¿verdad? Cuando Jesús empieza a ser juzgado. Y hoy, en esta serie que estamos viendo, Jesús, varón de dolores, vamos a ver, hermanos, la enseñanza, la meditación de la palabra de hoy se llama el justo condenado a muerte por los injustos. Y era lo que estaba yo tratando de introducir ahora, hermanos, que entendamos, ¿verdad?, que eso fue lo que ahí aconteció. Dice en el verso 55, capítulo 26, verso 55, dice lo siguiente: en aquella hora, recuerda que está hablando Mateo, y Mateo es impreciso con el tiempo. Él usa esas expresiones así: en aquel día, o después de aquel día, o en aquella hora, ¿verdad? Mateo es impreciso en lo que es el tiempo, ¿verdad? Otros evangelistas nos ayudan a ubicarnos mejor en el tiempo, pero él dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente. ¿Cuál gente? En el contexto fueron los que llegaron a apresarlo, ¿sí? Los que llegaron a apresarlo. Entonces dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. O sea, a ver, ¿qué es lo que ustedes creen que están haciendo? ¿A quién creen ustedes que vienen a prender? ¿A un ladrón? ¿A un delincuente? Por la forma en que llegaron, por la forma en que se comportaron, desde Judas hasta todos los que llegaron a prenderlo, llegaron a prender al Señor como si Él no solo fuera un injusto, sino como uno de los peores injustos, que tenían que ponerlo en regla, que tenían que ponerlo bajo la ley. Y oiga lo que Jesús les dice: cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo. A ver, ¿qué pasó? ¿No estaba yo todos los días ahí en el templo sentado enseñándoles? ¿Por qué no me echaron mano? ¿Por qué entonces no me juzgaron ahí? ¿Verdad? Dice: y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, ¿para qué? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, los discípulos, dejándole, ¿qué pasó? Hermanos, aquí comienza los momentos más duros para nuestro Señor. Ahora sus discípulos huyen. Ahora sus discípulos lo abandonan, como Él se los había anticipado. Mas todo esto, los discípulos huyeron, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote? Caifás. Vamos a ver que habían dos sumos sacerdotes. Uno puesto por el imperio romano y otro puesto por los judíos. Era el suegro y el yerno. Caifás, a donde estaban quienes, reunidos quienes, los escribas y los ancianos. O sea, ya estaban reunidos tomando pensamientos, o sea, con pensamientos y con planes para arrestar al Señor y matarlo. Estaban determinados en matarlo. Ya Judas les había dicho: yo se los entrego. Era parte del plan. Yo le digo quién es, ustedes cuánto me dan y yo se los entrego. Ahora, ya estaban reunidos. Recuerde que, a ver, ubiquémonos en el tiempo. ¿En qué momento era esto? Jueves en la noche, día de la Pascua, hermanos, cuando comieron la Pascua. Estamos hablando de que podían ser 10, 11, 12 de la noche, o sea, era tarde de la noche, era la noche. Y ahí estaban reunidos. Vea cómo es la maldad.
Ellos nunca se reunían a esa hora, nunca. Pero como se trataba de matar al Mesías, entonces ahí sí había tiempo y ahí sí había disposición para eso. Escuche lo que dice, verso 58. Mas Pedro le seguía como de lejos hasta el patio de ¿dónde? Del sumo sacerdote, que se llamaba como Caifás. ¿Y qué dice? Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, para ver qué pasaba. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, oiga usted, hermanos, qué tremendo esto, buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Jesús. Claro, ellos sabían que para que los romanos, que eran los únicos que tenían la potestad de matar, lo mataran al Señor, tenían que tener un argumento, tenían que tener una prueba, una razón para hacerlo. Entonces vea lo que sigue diciendo la Escritura. Y dice, testigos falsos, y buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. No lo hallaron. No tenían cómo condenarlo. No podían acusarlo realmente de algo que fuera blasfemo, de algo que fuera digno de muerte. Y dice, muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Muchos se presentaban y decían una cosa y decían otra, pero hubieron 2 que lo que dijeron les gustó a los ancianos, al Sanedrín le gustó el argumento, y entonces dice, ¿qué dijeron ellos? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. O sea, tocarle el templo a los judíos, hermanos, era tocarle la vida. ¿Sí? Era tocarle la vida. Era tocarle una de las cosas más preciadas, una de las cosas que ellos más amaban, claro, con un amor carnal y con unas intenciones carnales, pero esa era la realidad. ¿Sí? Entonces dice que estos vinieron a testificar en contra del Señor, que Él había dicho que Él podía destruir ese templo y en 3 días reedificarlo. Y verso 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Usted se puede imaginar entonces cuál era la actitud que Jesús tenía en ese momento. Callado, absolutamente callado. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, te ruego encarecidamente, lo que significa conjurar. Te ruego encarecidamente que ¿qué? Por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, ahora sí responde él. Era el momento para responder, porque vamos a ver que Jesús hablaba cuando tenía que hablar y se callaba cuando tenía que callarse. Cuando no era necesario, Jesús no decía nada. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo, y ahí Jesús aprovechó para dar testimonio, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, ¿a dónde? Sentado a la diestra del poder de Dios, y además viniendo en las nubes. ¿De qué está hablando? De su segunda venida. Ustedes me van a ver un día. Ustedes me van a ver sentado en el trono a la par del Padre, ¿verdad? Como su Hijo unigénito, y me van a ver viniendo en juicio sobre esta tierra. Entonces el sumo sacerdote, oiga, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras, lo cual significa que se rompían las vestiduras de aquí, hermanos, hasta se destapaban el pecho en una manera de indignación, diciendo, ha
blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, ¿para qué están buscando testillitos ahí que digan algo, ¿verdad?, contundente para poderlo matar a este blasfemo? Si vea lo que acaba de decir, él mismo se acaba de echar la soga al cuello, él mismo se acaba de condenar, porque vean lo que acaba de decir. ¿Qué necesidad más tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, ¿qué dijeron? ¿Cuál fue el veredicto de los que estaban ahí? Reo de muerte. Reo de muerte significaba está condenado y debemos de condenarlo a la muerte. Es lo único que merece, o sea, es lo único que debemos de hacer con él. Entonces, oiga, no tranquilos con eso, le escupieron en el rostro, que era una forma judía de manifestar desprecio, aborrecimiento. Los judíos escupen en los momentos cuando ellos están en contra de algo y para ellos eso es blasfemo, es repulsivo. Ellos escupen como una manera de decir, qué asco, no soporto eso. Y oiga, le escupieron la cara a nuestro Señor, diciendo, eres lo más asqueroso para nosotros, eres lo más repulsivo, eres lo más despreciable que nosotros hemos visto. ¿Sí? Le escupieron el rostro y ¿qué más? Y le dieron de puñetazos, hermanos. Empezaron a golpear su rostro y otros lo abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo. Claro, este título que ellos le están dando a Jesús es de una manera despectiva, es de una manera burlesca, es diciendo, usted que dice que es el Cristo, el Mesías, el ungido, ¿verdad? El Mashiach, usted que dice que usted es el Mashiach, entonces ahora dice, responde, ¿quién fue el que te pegó? A ver, acuse al que te pegó. Amados hermanos y hermanas, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo el ser humano podemos llegar hasta tanto, hermanos? ¿Cómo es que el ser humano somos por nosotros mismos tan injustos que quien estaba ahí era el dador de la vida? Quien estaba ahí al frente era el Dios justo y santo, pero que conforme al plan de Dios, Dios ha determinado que su hijo se entregue, que su hijo muera, que su hijo sea blasfemado, que el nombre de Dios sea blasfemado en él, que todo esto acontezca por una sola razón. El plan glorificador, el plan que glorifica a Dios y el plan que nos favorecía a nosotros se llevara a cabo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que el Dios santo y justo comparece ante los injustos. ¿Qué cosa más injusta, no? Se supone, hablando legalmente, que los injustos son los que tienen que comparecer ante aquellos que ejercen la justicia, ¿no? ¿Quién es el que tiene que estar ante la justicia? El que ha sido injusto, el que ha violentado la ley, el que ha hecho lo malo, el que merece estar ahí en ese lugar. Pero ahora ahí está el justo, hermanos, el único verdaderamente justo, ante los injustos, exponiéndose a ser vituperado, a ser blasfemado, a ser maltratado, a ser humillado. Y solamente dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo. O sea, esta gran verdad. ¿Y sabe qué? Yo creo que Jesús lo hizo eso no para defenderse. Jesús lo hizo como una advertencia de oportunidad para que ellos se arrepintieran. Que todavía, a pesar de que sus corazones estaban tan cegados por su maldad, pudieran reflexionar ahí mismo
y decir, no, definitivamente, esto que estamos haciendo es injusto. Él nunca ha hecho nada malo realmente. Nunca ha violado la ley realmente. Lo que pasa es que nosotros hemos entendido mal la ley. Lo que pasa es que nosotros la hemos aplicado mal. Lo que pasa es que nosotros desde un principio nos ha enojado, nos ha molestado que este hombre nos dice la verdad en la cara, pero con un amor y una misericordia que en lugar de hacer que nos arrepintamos, más bien nos da más cólera todavía, más enojo todavía. Porque cada vez, hermanos, que Jesús confrontó a alguien, Él no dejó el amor y la misericordia atrás botada, pero lo hizo de frente, lo hizo directo y no se anduvo con paños tibios. Esto que Jesús está pronunciando aquí, hermanos, es una gran verdad de anuncio del evangelio, pero a la misma vez es una advertencia para aquellos que rechacen al Hijo de Dios, hermanos. Ante eso se van a tener que enfrentar. Ante el Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre en poder y gloria, viniendo en ese poder y en esa gloria a hacer justicia a esta tierra. Era todavía una oportunidad antes de que llevaran a cabo el deseo de sus malvados corazones. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto más bien les enfureció más. Esto más bien les dio más razón malvada, torcida, para decir, díganme ustedes, al resto del Sanedrín, de los que estaban ahí, si esto que él ha dicho no es algo blasfemo que merece realmente la muerte. La ley decía que todo hombre que maldijera, que blasfemara, tenía que morir, hermanos. Y ellos, según ellos, están aplicando al pie de la letra de manera justa la ley de Dios. Pero lo que están haciendo es usando la ley de Dios para condenar al justo, en el cual una y otra vez, hermanos, y luego vamos a ver cómo ni ante Caifás, ni ante Anás, ni ante Pilato, ni ante Herodes pudieron realmente encontrar el delito de Jesús por el cual lo estaban condenando a la muerte, hermanos. ¿Sí? Ahora el justo está compareciendo ante los injustos. Ahora Él está en el lugar nuestro. Escuche bien, hermano y hermana. Ahora Él está en el lugar de donde usted y yo debimos de estar un día, pero no ante un tribunal humano, sino ante el tribunal de Él. A usted y a mí nos iba a tocar que estar ahí, ante un tribunal no terrenal, no humano, sino divino, para dar la sentencia de lo que a nosotros nos correspondía, hermanos, la muerte eterna. Pero Él, en su mansedumbre, en su humildad, en su amor, en su misericordia, en su justicia, quiso voluntariamente tomar nuestro lugar. A eso es lo que me refería ahorita cuando hacía mención del canto. Eso sí tomó nuestro lugar. Usted y yo ya no vamos a tener que ir delante del tribunal de Cristo para ser sentenciados o perdonados. Vamos a ir al tribunal de Cristo para recibir retribución de lo que hayamos hecho, bien o mal. Pero ya no para decidir si somos salvos o no somos salvos. No, hermanos, el veredicto está dado, consumado es. O sea, todo eso a lo que usted y yo estábamos condenados a tener que vivir y pasar, Él lo tomó por nosotros. Vea las palabras del Señor, como contra un ladrón han venido ustedes. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todos los días estuve ahí sentado en el templo enseñándoles. ¿Y por qué entonces no me prendieron y me mataron? ¿Por qué no lo hicieron ahí? Porque todo lo que Jesús estaba haciendo, hermanos, era justo, era perfecto.
Cuando aquella mujer llegó a refugiarse en Jesús, o más bien no fue que ella llegó a refugiarse, sino que luego se refugió en Jesús, pero que la trajeron acusada para matarla literalmente. Aquella mujer que le dijeron, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. ¿Se acuerdan? La iban a apedrear, la iban a matar. Entonces el verdadero y único juez dijo, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y su conciencia, dice, los fue haciendo irse uno por uno y alejarse de aquella mujer. Y Jesús le dijo, ¿y dónde están los que te acusaban? Ya no te acusa ninguno. Y ella dijo, ninguno. Y Jesús, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, para que podamos ver la grandeza de nuestro Dios es esta. Pregúntese por un momento, ¿quién sería? ¿Cuál criatura? Llámese el diablo, llámese los demonios o llámese los seres humanos. ¿Quién podría acercarse en su maldad para apresar realmente al autor de la vida? ¿Quién podría hacer eso? Hablando de poder, hablando de capacidad, hablando de posibilidad humana o de criaturas. ¿Quién podría realmente haber hecho eso? Nadie. ¿Y por qué ahora está pasando? ¿Por qué ahora el justo, el único justo sobre la faz de esta tierra, está permitiendo que los injustos lo traten de esta manera? Y no escapa. Vamos a ver luego que cuando llegaron a apresar al Señor, dice Juan, Pedro sacó la espada. No sé si sabían que los discípulos usaban espada. Andaban con espada, todos andaban con espada, hermanos. No creo Jesús, pero todos los demás discípulos andaban con espada. Esa era la cultura judía. Razones, no vamos a darlas ahorita, pero todos andaban con espada. Y Pedro saca su espada y le corta la cabeza. Perdón, le iba a cortar la cabeza más bien. Esa era la intención. No era quitarle la oreja. Posiblemente, no sé si la gracia de Dios o tuvo mala puntería. Lo cierto es que le arrancó la oreja, hermano. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda esa espada. El que a hierro mata o el que a espada mata, a espada se expone. ¿Usted cree, le dijo a Pedro y a los que estaban ahí, que si yo quisiera ahora mismo orar al Padre, Él no me daría 12 legiones de ángeles? Imagínense, hermano, que una legión andaba entre los 3,000, podía ser entre los 3,000 y 5,000 soldados. Eso varió de tiempo en tiempo, pero más o menos podía ser de los 3,500 a 5,000 o 6,000 soldados. Hágale números. 12 legiones, pongámoslo por 4,000 soldados. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? 48,000 soldados. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, usted no está entendiendo de qué se trata esto. Usted está pensando humana, carnalmente. Guarda esa espada. Y Juan dice que Jesús hizo un milagro ahí mismo, hermanos. Era como para que se arrepintieran. Le volvió a poner la oreja al hombre. Le sanó la oreja. Pero en lugar de arrepentirse, hermanos, continuaron con su maldad. Nadie, hermanos, hubiera podido tocar a Jesús si Jesús no hubiera querido que lo tocaran. Es más, dice Juan que cuando llegaron a apresar al Señor, Jesús salió al encuentro de ellos y les preguntó, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscan? Y le dijeron, a Jesús Nazareno. Y cuando Jesús dijo estas palabras, yo soy, dice que cayeron, retrocedieron y cayeron a tierra todos. Todos, hermano. Y nadie los empujó como ahora hacen muchos predicadores, ¿verdad? Que andan empujando a la gente para quedar como los poderosos y grandes.
que están llenos de la unción del poder de Dios. No, ¿sabe qué? El Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, el mismo que allá en el Antiguo Testamento le dijo a Moisés, yo soy, dice, es la misma declaración del Dios todopoderoso, hermano. Y dice Juan que todos cayeron a tierra. Pero vea cómo es la maldad. ¿No sería eso como para hacerlos pensar y reflexionar y decir, no, wow, esta persona no es cualquier persona? No, aquí hay algo que no carbura, hay algo aquí que no calza. No lo podemos apresar a este hombre. O sea, ¿qué fue lo que nos botó? ¿Qué nos tiró al piso? Su sola palabra de decir, de presentarse quién él era, hermanos, los hizo caer a tierra. Y sin embargo, se pararon de la tierra, se sacudieron posiblemente, hermanos, y dijeron, apresémoslo. ¿Se da cuenta, hermanos, lo que es la ceguera del pecado, de la maldad? Eso nos podría pasar a nosotros. Podría ser que nosotros en algún momento, hermanos, estemos haciendo algo pecaminoso y Dios en su misericordia de alguna manera nos exhorte, nos llame la atención. Y sin embargo, podría ser que si nosotros nos dejamos dominar por el pecado, nos sacudamos de aquello que Dios ha hecho y continuemos adelante haciendo lo malo. Peligro para nosotros. Si nosotros, hermanos, no estamos lúcidos espiritualmente hablando. Estas personas no siquiera se pararon un momento, no titubearon para decir, y es que realmente este hombre merece realmente que hagamos esto con él. Pero hermanos, todo obedece a un plan. Jesús dijo, a mí la vida nadie me la quita. Yo la pongo para volverla a tomar. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí entonces, hermanos? Al justo siendo vituperado, siendo maltratado, siendo ofendido, siendo humillado, siendo juzgado, al único que puede juzgar en el sentido de condenar, ahora lo estaban condenando y él, estando en su justicia, siendo justo, hermanos, ahora no presenta defensa. Ahora se queda callado. Ahora deja que lo apresen. Ahora deja que le pongan grillos, que le pongan cadenas y lo lleven ante los injustos, ante los que hacían la justicia y no eran más que una partida de injustos. ¿Por qué? Eso nos tiene a nosotros que entonces hablar y enseñar mucho. Eso habla del carácter de Dios. Eso habla del carácter de Cristo, hermano. Eso habla de que Él prefirió hacer eso antes que usted y yo tuviéramos que enfrentar la justicia divina un día. Yo creo que todos nosotros, hermanos, si nos juzgaran en algún momento de algo injusto, hermanos, todos nosotros pegaríamos el grito al cielo, hermanos. Todos nosotros reclamaríamos justicia. Y lo vemos a cada rato, como yo decía ahora al principio, ¿no? Lo vemos en las noticias. Y ustedes, cuando le matan a un familiar, y uno entiende el sentimiento y entiende todo eso, porque debe ser horrible, espantoso, que le maten a un familiar, que le acribillen a un familiar a balazos, a puñaladas, como pasó hace unos poquitos días, que un hombre apuñaló a su esposa, la mató de no sé cuántas puñaladas, y después fue y le metió más de 30 puñaladas a su suegra. Entonces, ante los medios de comunicación, ante los periodistas, entonces sale los familiares, sale la gente, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que ustedes demandan? No, que se haga justicia contra esa persona. Si a nosotros nos estuvieran acusando de algo falso, hermanos, nosotros pegaríamos el grito al cielo y diríamos, no es justo, no recibo eso, porque eso es injusto, yo no he cometido ese delito. ¿Qué capacidad da nuestro Dios, hermano? ¿Qué capacidad única para tolerar la injusticia del ser humano?
al que él venía a salvar. Ese mismo lo estaba condenando a la muerte a él. Ese mismo es el que lo está llevando ahora a sufrir y a pasar y a quedar en un lugar de injusto, de blasfemo, de despreciable, siendo él el Dios santo y sublime, creador de los cielos y de la tierra y sustentador de todas las cosas. ¿Sabe que tenemos que aprender algo, mis amados hermanos? Seguir a Cristo es parte de esto. Seguir a Cristo, no crea usted que la justicia de este mundo va a estar en favor suyo ni mío. La justicia de este mundo no es justa y la justicia de este mundo va a estar en contra suya y mía cuando se trata de que usted y yo nos mantengamos en los principios del reino de los cielos. Tal vez ahorita usted no me entienda lo que esté diciendo, pero ¿sabe qué? Puede ser que de aquí a poco tiempo, aquí en este país, Costa Rica, sí, Costa Rica, no Estados Unidos, no otro país que está bajo un régimen comunista, no, en este país puede ser que lleguemos al momento, hermanos, donde a toda persona que no esté a favor de la ideología de género o otras aberraciones como esas, tengamos que padecer con cárcel o incluso con la muerte, hermanos. Sí, escúchelo bien. No estoy diciendo que se va a cumplir la profecía tal, no, es que esta es una verdad del reino de los cielos en la que vivimos nosotros. Por la gracia de Dios todavía no hemos tenido que vivir eso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hay lugares, hay latitudes de la tierra, hay lugares de la tierra donde están matando a los cristianos por ser cristianos. ¿Cuál es el odio? ¿Cuál es la hazaña? ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es el delito? Es que son cristianos y van en contra de la corriente de este mundo. Este mundo reconoce a los que son suyos. Los que son suyos se acomodan a esta corriente y se entienden perfectamente, hermanos. Pero usted y yo no. Y si usted y yo pretendemos seguir a Cristo, pero tener la justicia de esta tierra a favor nuestro, hermano y hermana, no hemos entendido de qué se trata ser cristiano. Si a él, al Hijo de Dios, si esto hicieron con el árbol verde, dijo Jesús, ¿qué no harán con el árbol seco? Usted entiende cuál es el árbol seco, ¿verdad? Usted y yo, que necesitamos de la savia del árbol verde. Si esto hicieron con el árbol verde, o sea, con el autor de la vida, si esto lo hicieron, y si el Dios, el Padre, determinó que así fuera, hermano, hermana, gracias a Dios, hasta aquí hemos estado viviendo una vida plácida y tranquila, y que Dios nos concediera seguir viviendo así por mucho tiempo. Pero a como yo veo esto, a como va esto en el mundo, hermanos, no creo que esto dure mucho tiempo. No creo, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta, hermanos, cómo la aberración de pensamiento desde la legalidad se está legalizando la maldad, se está legalizando el pecado, se está legalizando el error, la injusticia se está legalizando, hermano? ¿Y qué va a pasar entonces cuando usted y yo, en el lugar de su trabajo, en el lugar donde usted esté, en su barrio, desde donde sea, usted tenga que sacar la bandera del evangelio y decir: yo no abrigo esos pensamientos, yo no comparto esos pensamientos, yo no me doblego ante ese Dios o ante esos dioses? Ustedes se acuerdan lo que le pasó a Daniel y lo que le pasó a sus amigos, ¿sí? ¿Qué hizo el rey? Una gran idea pagana. Hizo una gran estatua y dijo: de ahora en adelante, cuando suene el tamboril, cuando suene la música, todos por igual tienen que arrodillarse y adorar la estatua que el rey ha hecho. Y el que no lo haga, pagará con la muerte. ¿Y qué dijeron Daniel y sus amigos? Oh rey, para siempre vives. Respeto al rey. Reconocemos su autoridad, reconocemos su lugar. Pero en cuanto a este asunto de postrarnos
ante tu estatua, queremos decirle que no lo haremos jamás, que no nos rendiremos ante tus dioses. Nuestro Dios puede librarnos de la muerte de tu mano, oh Rey. Y si no lo hiciera, aún así, preferimos morir antes que rendir nuestras rodillas delante de tus dioses, oh Rey. ¿Se da cuenta que esto no es nada nuevo? ¿Se da cuenta que esta es la realidad que tiene el pueblo de Dios y ha tenido y va a tener y empeorará en los últimos días conforme pasen los días, hermano? Aquí es donde se sabrá quién es quién. ¿Sí? Sí, Señor. Aquí se sabrá quién es discípulo de Cristo y quién ha sido solo un simpatizante con Cristo. Porque cuando ya los cristianos, hermanos, lea la historia. Ya los cristianos tuvieron que pasar por esto por muchos siglos. Muchos tuvieron que dar su vida por la causa de Cristo, hermanos. ¿Y sabe qué? Yo, hermanos, como veo esto, sí, cumpliéndose las verdaderas profecías de la Biblia, sí, guerras, rumores de guerras, ya hablamos de todo eso, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, aumento de la maldad en el mundo. Hermano, cada vez yo escucho y veo cosas más locas y más ridículas y más raras. Ahora hay seres humanos que son humanoides, que tienen relaciones supuestamente con robots y cada estupidez, hermano. ¿Sabe qué es eso? La maldad está volviendo locas a las personas, hermano. La maldad está volviendo locas a las personas. ¿Y quiénes son las personas que van a abrigar todo eso y van a tratar de expandir todas esas ideas, sus pensamientos, esas filosofías? Los gobiernos de la tierra, hermanos. No un loco, una loca por ahí que aparece dando una entrevista y diciendo un montón de estupideces. No, los gobiernos de la tierra, hermanos. Los que tienen la supuesta justicia en las manos. Y esos son los que primeramente, hermanos, con los que nosotros vamos a empezar a tener problemas. Pero ya el Hijo de Dios lo vivió, ya Él lo pasó y ya Él lo anticipó. Y ya Él dijo en el capítulo 5 de Mateo: bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. O sea, que lo que le pasó al Hijo de Dios y lo que estamos viendo es que los injustos juzguen al justo y lo condenen. Hermanos, es lo mismo que usted y yo tenemos que vivir hoy. Y que posiblemente vamos a vivir de una manera que todavía nosotros, hermanos, no nos imaginamos. Ahí está el justo ante los injustos. En ese momento, ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote, ¿qué parece ser? Que ellos son los justos, ellos son los temerosos de Dios. Ellos son los que están para ejecutar la justicia divina. Y que ese que está ahí es un delincuente, es un blasfemo, es alguien que merece la muerte. Pero todo eso lo hizo porque así fue el plan de Dios, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que eso es lo que nosotros tenemos. Mire, después de esto, después de este versículo que leímos, Jesús fue llevado. Primero, solamente lo voy a mencionar para que tengamos una idea y vayamos construyendo un contexto. Primero, en el momento que Jesús fue arrestado en la noche del jueves de Pascua, ¿verdad? Fue llevado primeramente a la casa de Anás. Anás era el suegro de Caifás. Habían dos sumos sacerdotes en ese momento. ¿Por qué? Uno puesto por los judíos, o sea, religiosamente puesto por los judíos, ¿verdad? Y el otro, Caifás, era el que había sido puesto por el Imperio Romano. Era el que estaba de alguna manera vendido al sistema romano.
Y Anás, que era el suegro de Caifás, era el que supuestamente estaba en el orden divino. Supuestamente, comillas, ¿verdad? Entonces, fue llevado ahí en la noche. Ahí estaba una parte del Sanedrín judío. Y ahí no fue que le hicieron un juicio, pero empezaron como a hacer las primeras indagaciones del juicio. Luego, otro día, en la mañana, Jesús fue llevado de nuevo al Sanedrín, pero ahora sí estaba Caifás como sumo sacerdote, sentado presidiendo al Sanedrín, al gobierno judío. Y bueno, ahora sí empiezan entonces a hacer indagaciones sobre la culpabilidad de Jesús y cuáles eran los delitos. ¿Y cuál era el delito principal que ellos le atribuían a Jesús? Lo acabamos de leer. El haber dicho que él estaría sentado a la diestra de Dios Padre y que vendría en las nubes con poder. ¿Sabe qué es lo que Jesús estaba diciendo? Que él era Dios, que él era el Hijo de Dios, de su misma naturaleza. Después de eso, hermanos, tiempo seguido de eso, fue llevado ante Pilatos. Pilatos era el gobernador de Judea y él fue llevado a Pilatos. Y Pilatos no era parte del gobierno judío, sino del gobierno romano. ¿Y qué dijo Pilato cuando después de que lo entrevistó y después de que indagó en Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? No encuentro yo culpa en este hombre. ¿Qué iba a encontrar si no tenía nada? Era meramente un entendimiento torcido de los judíos. No tenía nada. O sea, no estaba atentando contra el imperio romano, no estaba blasfemando contra el César, no estaba haciendo nada de eso que hubiera sido un delito grave para los romanos. No estaba haciendo nada de eso. Entonces, ¿qué hace Pilato? Como se dio cuenta que Jesús era de Galilea, dijo, esto es jurisdicción de Herodes. Y en ese tiempo habían varios Herodes que se habían repartido el reino. Sí, el reino de lo que involucraba la tierra de Israel estaba partido en varios pedazos. Y habían varios Herodes. Y uno de esos Herodes era el que tenía el poder sobre lo que era la parte de Galilea. Y entonces allá se lo mandó a Herodes. Herodes igual indagó y al final dijo, mire, se lo devolvió a Pilatos porque dijo, mire, yo no encuentro que este hombre tenga ningún delito. No encuentro por qué es que lo quieren matar, lo quieren condenar a la muerte. Mira, allá se lo mando otra vez. Y ustedes conocen la historia. ¿Qué terminó haciendo Pilato al final? Y dijo, mire, señores, ¿les suelto a Barrabás o les suelto a Jesús? No, gritaron todos, no. Denos a Barrabás, suéltanos a Barrabás, amamos a Barrabás. Y queremos que esté libre Barrabás. Era un delincuente. Era una persona mala, y aunque la Biblia no enumera todos sus delitos, pero se sobreentiende que si estaba en la cárcel y estaba por eso, era porque era un delincuente, era un malvado, un injusto. ¿Y qué dijo el pueblo? No, suéltenos a Barrabás y él sea crucificado. Ya lo había dicho el Sanedrín, reo de muerte es. O sea, hermanos, aquí se une el pueblo, se une el gobierno y luego más tarde se une el imperio romano diciendo, bueno, fue una señal, hermanos, una señal de decir, yo no tengo culpa. Se lavó las manos Pilato y dijo, pues ustedes son los responsables de esto. Aquí se los entrego para que hagan con él entonces lo que quieran. O sea, en otras palabras, autorizó y decretó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los injustos sentencian al justo y declaran sobre él la muerte. Lo que a usted y a mí nos tocaba. Lo que a usted y a mí nos tenía vencidos. Lo que a usted y a mí, hermanos, nos tenía condenados. La muerte. Porque ¿qué fue lo que Dios le dijo al hombre
desde el huerto del Edén, que pasaría con él si él desobedecía? ¿Qué le dijo Dios? Ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Tal vez usted me dice, pastor, pero nosotros todos nos tenemos que morir siempre. Sí, pero esa muerte es solamente momentánea. Es solamente por un espacio de tiempo, porque pronto cuando Él venga, Él nos devolverá no esta vida que tenemos ahora, sino la vida que Él nos ha prometido, la vida eterna. Pero ¿sabe qué, hermanos? La muerte nos tenía a nosotros vencidos, nos tenía realmente a nosotros apresados, nos tenía condenados. ¿Sabe dónde íbamos a tener que vivir nosotros el resto de la eternidad? En el Hades. Por eso Jesús dijo, cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, escuche bien, no prevalecerán contra ella. Es que el Hades tenía poder sobre nosotros. La muerte tenía poder sobre usted y sobre mí, de mantenernos lejos de Dios eternamente y para siempre, por nuestra maldad, por nuestro pecado. Pero ahora Jesús toma nuestro lugar, porque solo Él puede vencer la muerte. Pero no venció la muerte desde fuera, venció la muerte desde dentro. Y ahora entonces los injustos empiezan a declarar la muerte sobre el justo. Y hermanos, hermanas, ¿sabe qué? Aquí es donde tenemos que mirar y ver el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Porque no solo Jesús presenta su carácter de poder, de gloria, de majestad, de justicia, sino que ahora, al permitir esto, al someterse a esto, Jesús está demostrando realmente cuán manso es. ¿Escuchó eso? Cuán manso es. Cuán humilde es. Por eso es que Él le había dicho a los discípulos y a otros, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ve el carácter de nuestro Dios, hermano? Cuando tuvo que someterse, se sometió. Cuando tuvo que padecer, padeció. Un creyente, un cristiano que entiende esto, hermanos, ¿de qué se trata? Va a buscar. No digo que ya lo haya alcanzado. Va a buscar eso mismo, hermano. Va a buscar eso mismo. A padecer cuando tenga que padecer con paciencia. A ser juzgado injustamente cuando tenga que ser juzgado injustamente. Cuando nos lleven a un tribunal y nos condenen por ir en contra de la ideología de género o de alguna otra de esas aberraciones. No crea que esta aberración es la más terrible, hermano. Espere para que vea. Espérese, dele tiempo al tiempo y va a ver cómo otras aberraciones iguales y peores que esas van a salir y van a gobernar la mente del mundo y de los gobernadores del mundo, y los gobernadores se van a unir y van a decir, este es el pensamiento global. ¿Sí conoce ese término usted, verdad? Lo global. A través de esta internet, a través de todo esto, a través de los sistemas, todo se está globalizando, hermanos. Se ha globalizado a través de los últimos siglos de la existencia de la humanidad. Bueno, ¿sabe qué? No solamente es un asunto de tecnología, no solo es un asunto, hermanos, de pensamiento, de otras cosas. Es a nivel de la moral. Globalismo moral. Y el globalismo moral va a estar diciendo, el mundo declaramos que eso es bueno, aceptable y que eso es lo que queremos que gobierne sobre nosotros. Y cuando usted y yo, entendidos de lo que se trata ser cristianos, hermanos, tengamos que levantar la mano y decir, un momento, con todo el respeto, señor presidente, que usted se merece, pero yo no abrigo eso. Cárcel, entonces muerte. Bueno, si Dios quiere,
como dijeron Daniel y sus amigos, Él puede librarnos de la muerte. Pero si no, si Él quiere que muramos, vamos a morir por su causa. ¿Sí? Esto es cristianismo, hermanos, esto es evangelio. Si a nosotros nos han hecho creer otra cosa, hermanos, eso no es evangelio. Eso es un pseudo evangelio. Eso es un engaño, eso es una mentira. Si a nosotros nos han hecho creer que ser cristianos, hermanos, es tener millones y ser poderosos y ser todo eso y vivir una vida de placer y una vida plácida, de viajar por el mundo y de tener muchas riquezas y de tener muchos placeres y de tener todo eso, hermano, déjeme decirle, no estoy diciendo que si a Dios le plazca darnos eso, Él no lo pueda dar. Él es todopoderoso y es soberano. Pero la vida cristiana en esencia no tiene que ver con eso, hermano. No tiene que ver con eso. Más bien es lo contrario. Es que vamos a tener al mundo en contra. Es que vamos a tener a los impíos en contra. Usted no crea que por más simpático que usted es y simpática que usted sea, usted va a quedarle bien a todos sus vecinos. Es más, déjeme decirle algo. Le tengo noticias. Le vas a caer mal a tu mamá, le vas a caer mal a tu papá, le vas a caer mal a tus hermanos, a los que usted ama mucho, a los que te han amado y te seguirán amando. Pero ellos no podrán entender esa clase de pensamiento que usted tiene ahora. No lo entendieron a él, no nos entenderán a nosotros jamás. Y cuando estas aberraciones vengan a ser ley global, o sea, sobre el mundo, hermanos, entonces es donde los cristianos realmente vamos a volver de nuevo a padecer por la causa de nuestro Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué amamos más? ¿Esta vida terrenal? Vamos a ver, este bienestar físico, ¿qué amamos más? ¿Lo que nos ha prometido el Señor en su reino eterno o quedar bien con este reino terrenal? ¿Satisfacer a los gobernantes de esta tierra o satisfacer al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hermanos, ser cristiano es parte de esto. Si usted no lo ha entendido, por favor, entiéndalo. Esto es ser cristiano, esto es seguir a Cristo. Si lo hicieron con Él, hermano, en cualquier momento lo harán con usted y conmigo. Y no nos pongamos a llorar. O si lloramos, no renunciemos a nuestra fe, porque posiblemente sí vamos a llorar. Posiblemente sí vamos a dolernos. Posiblemente sí vamos a vivir todo eso en un momento dado, cuando injustamente nos metan a la cárcel, cuando injustamente hagan todo eso. No crea que Jesús no estaba sintiendo nada ahí, hermano. Él era un hombre como usted y como yo. Perfecto, justo, pero un hombre en debilidad como usted y como yo. Y que no crea que Jesús ahí no estaba doliéndose. No crea que Jesús posiblemente en su corazón no estaba indignado ahí al ver tanta maldad, tanta injusticia, hermanos. Pero ¿sabe qué? Al final, recuerda, para Jesús era más importante hacer la voluntad del Padre que vivir una vida plácida y tranquila. Cuando hablamos de ser cristianos, hermanos, ¿qué es lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Qué es? Es que Dios nos va a hacer milagros y nos va a dar todo lo que nosotros queremos y ahora somos los hijos de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Han oído esas canciones falsas? ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que eso es simplemente por una imitación solamente? Es permitir que ese carácter se manifieste en nosotros. No sé cuántos vieron una meditación que mandé. Yo espero que todos hayamos sacado un tiempito para verla, hermanos. Una meditación que envié ahí de un hermano que me parece que es tan bíblica que por eso la mandé. No lo conozco a él, no sé quién es él, no puedo decir que doy testimonio de nada,
Simplemente las palabras que él dijo ahí, hermanos, son tan reales, son tan bíblicas, de acuerdo al evangelio, que por eso me atreví a mandárselas. Dios no está maquillando muertos. Dios no está tratando de reparar la naturaleza caída, hermanos. Ser mejores personas. Eso dice la psicología. Dios no dice eso. Dios dice la naturaleza vieja hay que matarla. Tiene que morir. Y lo que tiene que surgir es la nueva naturaleza, es Cristo en nosotros. Y si esto dependiera de usted y de mí, hermanos, esto sería imposible. Pero alabado es el nombre de nuestro Señor Todopoderoso. Cuando yo veo al Señor pasando por todo esto, digo, Señor, si no hubieras pasado por todo esto, hoy yo no podría tener ni estas promesas, ni estas garantías. No podría llegar a ser quien tú has determinado que yo sea, porque por mí mismo yo jamás hubiera llegado ahí, hermanos. Jamás. Ni creo que ninguno de nosotros, ni nadie sobre la faz de esta tierra pudiera llegar. Pero ¿sabe qué? Él prometió que Él en nosotros, es su carácter en nosotros, es su vida en nosotros manifestándose. Son esos atributos que Él ha compartido con nosotros. Los que están en el discipulado saben lo que estoy hablando. Esos atributos de paciencia, de humildad, de amor, de sometimiento, incluso en momentos cuando el que está al frente no es justo, que lo que me está acusando no es justo. Hay momentos para hablar y hay momentos para callar, hermano. Y Jesús, en su naturaleza perfecta, en humildad, en sometimiento, esa naturaleza es la que quiere manifestarse en usted y en mí. ¿Y sabe qué? Esto es una promesa de Él, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Sabe qué, hermano? No tenga miedo. No tenga miedo. Y aún con miedo, tome decisiones. Ay, pero es que si ya yo hago esto, entonces ya me tengo que comprometer mucho y entonces ya tengo que dejar esto. Miren, no tenga miedo, que ya Él pasó adelante viviendo todo eso. Y Él sabe la debilidad que nosotros tenemos, hermano, la fragilidad que tenemos. La promesa no está en que usted y yo lo logremos por nuestro propio esfuerzo. Eso es evangelio humano, de legalismo y desde otras posiciones donde le quieren hacer creer al cristiano que a base de esfuerzo, a base de ayuno, a base de oración, a base de esto y del otro, es que usted llega entonces a ser ese hombre santo y esa mujer santa. Nosotros podemos orar todos los días y ayunar todos los días, hermanos, y morirnos de hambre. Si usted y yo no dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida para que el carácter de Cristo, hermanos, se manifieste en nosotros, entonces no estamos entendiendo cómo funciona esto. No son terapias. No es maquillar el muerto, hermanos. No trate de maquillar el muerto. El muerto, muerto es y muerto se quedará, porque la naturaleza humana no se puede cambiar, en el sentido de cambiar, de mejorar. Ay, yo voy a esforzarme para ser un mejor hombre. Si usted está hablando en un sentido humano, hermanos, carnal, ese hombre nunca va a llegar a ser como Cristo. Es la nueva naturaleza que fue puesta, es Cristo en nosotros. Deje que sea Cristo, deje que sea su poder de gloria, la que luego vamos a ver que Él, así con esa humildad, con esa paciencia, con esa mansedumbre, se sometió, pasó por ahí, pero luego se levantó glorioso, majestuoso. Ese poder
es el que está en usted y en mí. Ese poder es el que usted y yo tenemos, al que tenemos que echar mano. Por eso Pablo en Efesios dice claramente: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo una y otra vez, le dice: esfuérzate en la gracia que te ha sido dada. Echa mano de la vida eterna. Hermano, hermana, eche mano de las herramientas que Dios nos ha dado. Eche mano de las promesas. Eche mano del poder de Dios. No estoy diciendo que no tenemos que orar. Claro que más bien el jueves estábamos hablando, el miércoles, de eso, de la necesidad día a día de ir delante de los pies del Señor, humillados, reconociendo que sin Él no somos nada, no podemos hacer nada. Pero no, hermano, no piense que con charlas de psicología o de otras charlas humanas usted va a cambiar su hombre muerto, su naturaleza muerta. Eso no cambia. Mátela. Crucifiquémosla, es lo que Jesús dice. Eso es lo que Pablo dice. Porque si alguno está en Cristo, nueva, eso es evangelio. Cualquier otra cosa es falsa. Eso es evangelio. No, hermano, esto no se trata de posibilidades humanas. Esto no se trata de sabiduría humana. En la sabiduría humana eso no se alcanza. En la sabiduría humana es insuficiente, por elevada que parezca y por buena que parezca, es insuficiente. Y no tengo nada contra nadie, hermano, contra ningún profesional, ni contra ninguna ciencia. La ciencia es ciencia. Y pueden tener razón en muchas cosas. Pero en lo espiritual están totalmente desfasados. Lo espiritual, los bienes y los medios de gracia divinos no se pueden mezclar con las cosas humanas, con los medios humanos de ayuda para los seres humanos. Usted no ve a Pablo hablando de eso. Usted no ve a Jesús hablando de eso. Usted no ve a la iglesia de los primeros siglos hablando de eso. Todo eso se ha venido a meter a la iglesia, hermano. Toda esa farsa, toda esa mentira se ha venido a meter a la iglesia. Pero nada de eso, hermanos, es evangelio. Tal vez usted no está de acuerdo conmigo. Tal vez usted en su interior está pensando: yo no creo eso, yo creo esto, yo creo esto. Bueno, hermano, usted es libre al final de decidir creer lo que usted quiera. Yo tengo la responsabilidad de predicarle el evangelio. Pero sí le quiero animar, exhortar en esta mañana, hermanos, veámoslo a Él. Véalo a Él. Porque Él hizo todo para que usted y yo podamos tener todo, para que podamos hacer su perfecta voluntad, a pesar de que seguimos siendo tan débiles y tan insuficientes por nosotros mismos. Hermanos, es posible, porque esto más bien deja en claro que es Él y no nosotros. Dios guarde, nosotros pudiéramos por nosotros mismos, hermano. Dios guarde, pudiéramos nosotros conseguir algo a nivel del reino de los cielos por nuestros propios medios. Dios guarde. Dios nos libre. Llegaríamos rajando delante de Dios, rajándole a Dios. ¿No se acuerdan los discípulos? Rajándole al Señor. Ay, Señor, viera, los demonios se nos sujetaban, viera. Gritaban y nos pedían que no los echáramos afuera. Y Jesús dijo: ¿ustedes se alegran de eso? Yo vi al mero diablo. Cuando Él dice yo lo vi, yo lo eché como un rayo del cielo. Yo lo eché del cielo a la tierra, lo tiré, o sea, al espacio lo tiré. No se alegren de eso. Mire, les voy a decir, hay algo mucho más elevado que eso. Y es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es mucho mayor que cualquier otra cosa, hermanos. Bendito y alabado nuestro Dios. Cuán paciente, cuán misericordioso, cuán bueno. ¿Saben?
Él iba delante de nosotros. Cuando usted y yo vayamos caminando, hermanos, por este camino que vamos, nunca piense que usted está solo. Él, antes de ascender a los cielos, dijo lo siguiente, y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fortaleza, hermanos. Él lo dijo de manera clara: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que vive en nosotros. El poder de su resurrección es el que nos lleva a nosotros y nos lleva a aborrecer el pecado, a aborrecer lo malo, a aborrecer la muerte, a aborrecer este mundo, a amarnos menos a nosotros y amarlo más a Él sobre todas las cosas. No confiemos en esta carne, no confiemos en medios humanos. Usted no confía en medios humanos, hermano. No confía en la mano humana, en el brazo humano. Confía en el brazo divino. Porque la única garantía está en el brazo de Dios, en el brazo divino, que es el único que es suficiente para llevarnos hasta el fin, hermano. Así que padezcamos con paciencia. Busquémonos unos a otros, alentémonos unos a otros, ayudémonos unos a otros a pasar el trago amargo que nos toque que pasar a cada uno de nosotros, hermanos. Pero no nos andemos, hermano, apoyando en otras cosas que no competen, que no son parte del reino de los cielos. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque de verdad esto se está poniendo cada vez peor. Cada vez, y cada vez. ¿Sabe por qué digo yo que esto se va a poner peor? Porque es que la palabra de Dios lo dice. Es que ya usted no ha leído el libro de Apocalipsis, cómo terminan las cosas. Yo sé que hay mucha gente soñadora que está soñando despierta y sueña con un mundo mejor. Y dice: ay, cuando todos lleguemos a ser como hermanos. Eso me recuerda a una canción que le escuchaba a un compañero que decía algo así como, decía, no sé si alguien se acuerda de la letra, pero algo así decía como: ay, cuando todos lleguemos a ser hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Eso solamente es posible en el reino de los cielos. Aquí no. Eso no es para aquí ahora. Aquí ahora lo que reina es la maldad, la injusticia, hermanos. Pero que eso no sea parte de nosotros en la iglesia. Que eso no sea parte suya ni mía. Que usted y yo nos apoyemos, hermanos, en el poder de ese Dios que, siendo Dios omnipotente y todopoderoso, justo y soberano y limpio y puro y bondadoso, pasó por toda esa humillación, hermanos. ¿Para qué? No en balde, no en vano. Para que usted y yo hoy seamos quienes somos, sus hijos, con los cuales Él está y a los cuales Él ha prometido que nos va a llevar hasta su reino eterno. Padre, oramos y te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a verte. Abre nuestro entendimiento, porque a veces estamos como tus discípulos. Escuchamos y escuchamos tu evangelio y parece que tu evangelio no penetra en nuestra mente y no nos cambia. No porque tu evangelio sea insuficiente, es porque estamos tan centrados y tan llenos de los pensamientos de este mundo, de las filosofías de este mundo, de los deseos de nuestra carne, que no tenemos lugar para tus pensamientos. Ayúdanos a morir a este hombre viejo, a esta naturaleza vieja, que quiere levantarse, que quiere demandar justicia, pero que no es justa. Señor, en esta mañana, nosotros, yo te ruego por mis hermanos y por mi persona, Dios, ten de nosotros misericordia. Lo pedimos por Jesucristo y gracias. Terminamos este tiempo dándote un fuerte aplauso, Señor, porque a la cruz fuiste no porque
era justo que fueras ahí, sino porque tú quisiste hacerlo por nosotros, Señor. Amén y amén.